¿Has recibido una segunda oportunidad luego que te equivocaste? En el estudio de Zacarías 1, vamos a aprender a aprovechar de la mejor manera las oportunidades que se nos presentan. Aprendamos a meditar en la palabra. Tanto Zacarías como Ageo fueron llamados por Dios para animar a aquellos judíos que debido a la oposición enemiga habían dejado de construir el templo. Las profecías de Zacarías llegaron en tiempos de gran incertidumbre y ansiedad. Cuando les parecía a los dirigentes que el permiso concedido a los judíos para edificar estaba por ser retirado, sus mensajes que tratan de la obra de Dios y los planes divinos para la restauración tenían por objeto animar el celo decadente de los judíos. Como resultado de los mensajes inspiradores y del liderazgo de Ageo y Zacarías, la construcción del templo fue terminada. Los mensajes de Zacarías que describen el glorioso futuro de Jerusalén fueron condicionales, por causa de que los judíos, cuando volvieron del cautiverio, no cumplieron con las condiciones espirituales de las cuales dependía su prosperidad. No se cumplió el propósito original de las profecías. Sin embargo, ciertos aspectos se cumplirán en la iglesia cristiana. El profeta Zacarías transmite un mensaje del enojo de Jehová en gran manera contra los padres. Dios suplica al pueblo que se arrepienta para que reciba el favor divino que lo capacitaría para realizar, libre de peligros, la obra de la reedificación del templo. Zacarías insiste con frecuencia en la necesidad de que haya arrepentimiento y reforma. No debería ser como los padres a los cuales clamaron los primeros profetas y no atendieron ni escucharon los hombres. Debieron aprender de la experiencia de sus antepasados. Debería meditar en la suerte que corrieron los padres para que no les acontezca lo mismo. Los profetas eran mortales como aquellos a quienes predicaban. Sin embargo, sus palabras eran palabras de Dios. Por lo tanto, estas palabras eran eternas y con toda certeza se cumplirían. Los mensajes y las ordenanzas finalmente causarían el castigo con que se amenazaba. Zacarías recibe la primera visión en la noche. Tenía la finalidad de inspirar confianza en el bondadoso propósito de Dios de restaurar a su pueblo. Daba la seguridad de que las naciones gentiles serían vencidas y que a pesar de la condición de Israel, se llevaría a cabo el misericordioso propósito de Dios si el pueblo cumplía con su parte. En esta visión se revela el plan de Dios para un Israel estático. Las naciones paganas estaban reposadas, pero Dios anuncia su propósito de restaurar el templo como su casa y de escoger todavía a Jerusalén como el instrumento mediante el cual llevaría a cabo el propósito divino de la salvación de los hombres. Los varones que cabalgaban en los caballos representan mensajeros que están dando un informe al gran gobernante del universo acerca de los asuntos de la tierra, especialmente de Israel como pueblo escogido de Dios que sufría el cautiverio y la opresión de las naciones paganas circunvecinas. Ya han cumplido su misión y ahora están listos para informar. El programa de Dios parece estar paralizado. Las naciones no hacen nada para socorrer y ayudar al pueblo de Dios. Y parece que el decreto para reedificar en verdad está por ser anulado. El pueblo de Dios estaba inseguro y desalentado. El templo permanecía desolado. Jerusalén en ruinas. La visión tenía el propósito de alentar al pueblo. Dios había castigado a los israelitas debido a sus pecados, pero solo había estado enojado un poco y su plan era limitar los castigos. En cambio, las naciones habían ido más allá del propósito de Dios y pretendieron sojuzgar permanentemente a los israelitas. Los versículos 16 y 17 muestran los bondadosos propósitos de Dios para el remanente. Las predicciones se cumplieron en parte. El templo fue reedificado y Jerusalén restaurado, pero la prosperidad que aquí se menciona nunca ocurrió plenamente. El pueblo no cumplió las condiciones espirituales de las que dependía su prosperidad temporal. Sin embargo, los israelitas tuvieron la oportunidad. La visión tenía el propósito de reanimarlos y de darles un gran aliciente para que aprovecharan sus privilegios que habían descuidado. El plan de Dios para Israel, momentáneamente interrumpido por el cautiverio, era ahora avanzar de nuevo e Israel debía recuperar los privilegios y las responsabilidades de la relación del pacto. La segunda visión, desde el versículo 18 al 21, representa el medio por el cual se disponía a cumplir el propósito.
Los cuernos se describen claramente como los poderes que dispersaron a Judá y a Jerusalén. El número 4 simboliza universalidad, en consonancia con los 4 puntos cardinales a los cuales había sido dispersado Israel. Los artesanos representan los instrumentos usados por el Señor para restaurar a su pueblo y su casa de culto. Esta visión describe el daño que ha sufrido Israel como nación debido al cautiverio y proclama la intención de Dios de reparar todo el daño que se le ha hecho. En resumen, queridos amigos, en el capítulo de hoy, Zacarías transmite un mensaje de enojo de Jehová contra los padres de Israel. Dios suplica al pueblo que se arrepienta para que reciba el favor divino, que lo capacitaría para realizar la reedificación del templo. Deberían meditar en la suerte que corrieron los padres para que no les acontezca lo mismo. Zacarías en su primera visión tenía la finalidad de inspirar confianza en el bondadoso propósito de Dios, de restaurar a su pueblo. Dios anuncia su propósito de restaurar el templo y escoger Jerusalén como el instrumento mediante el cual llevaría a cabo el propósito divino de la salvación de los hombres. Las predicciones se cumplieron en parte. El templo fue reedificado y Jerusalén restaurado, pero la prosperidad mencionada nunca ocurrió plenamente. El pueblo no cumplió las condiciones espirituales de las que dependía su prosperidad temporal. A pesar del daño que sufrió Israel como nación debido al cautiverio, Dios tiene la intención de reparar todo el daño que se le ha hecho. Bien, mis queridos amigos, vamos a nuestra guía, aprendamos a meditar en la palabra para poder sacar las lecciones y el aprendizaje práctico para nuestras vidas. En el libro de Zacarías de hoy, en un resumen, podemos mencionar que Zacarías transmite un mensaje de súplica y arrepentimiento de Dios para su pueblo, para que reciba el favor divino y esté capacitado para la reedificación precisamente del santuario. Con esto que aprendí, Dios tiene un mensaje de arrepentimiento para sus hijos de hoy, para que pueda hacerse realidad sus planes en la vida de cada uno de nosotros. La lectura de hoy es importante para mi vida porque me ayuda a tomar la decisión de estar cada día en armonía con mi Dios para que se hagan realidad sus planes en mi vida. También hemos leído en el libro Mayordomo Eficaz, el capítulo 13, que tiene el título El fundamento sobre principios eternos. Y haciendo un resumen, el sistema del diezmo se remonta más allá del tiempo de Moisés. Y en los días de Adán se requería donativos de índole religiosa. Bien, mis queridos amigos, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Buen Dios que estás en los cielos, en esta hora queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y saber que tú nos das nuevas oportunidades a pesar de los errores que hayamos cometido. Gracias, Padre. Ayúdanos a aprovecharlas de la mejor manera. Ayúdanos a tomar decisiones para hacer tu voluntad y recibir esas promesas maravillosas de salvación y de vida eterna. Ayúdanos también a serte fieles a ti, serte fieles a tus mandamientos y a tu voluntad, de manera especial en los diezmos y en las ofrendas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.